tema. José Manuel, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Nidia, para ti y todo tu público. ¿Qué te parece, José Manuel, este planteamiento del gobernador de Querétaro? Bueno, si bien no es algo nuevo, Ajá. por ejemplo, ya a inicios de este año, Australia ya hizo realidad este tipo de legislación. Australia es el primer país en prohibir el uso de redes sociales a menores de 14 años. Y bueno, son iniciativas que sin lugar a dudas son muy buenas desde la perspectiva que ponen sobre la mesa el gran problema que se está ocasionando por el consumo excesivo, no solo de las redes sociales, sino de la exposición a pantallas digitales, Miriam. Ujú. Ya la ciencia ha demostrado en los últimos años que son diferentes las afectaciones a nivel biopsicosocial y cognitivo que produce un exceso de pantallas, de contenidos violentos, de videojuegos violentos, eh, y también contenidos no violentos, ¿no? Esta, Ujú. digamos, dependencia de los dispositivos electrónicos ya está comprobada desde hace algunos años. Y bueno, pues es una iniciativa muy buena, creo yo, desde esta perspectiva que pone sobre la mesa y nos da una alerta más sobre todas estas afectaciones. A nivel, Sí, no, no, sí, adelante. a nivel técnico, es decir, una cosa es el papel y otra cosa es que este tipo de legislaciones se puedan implementar de manera práctica Ujú. ya en la realidad. Hay muchos rubros a considerar que complican este tipo de legislaciones, como por ejemplo, para las plataformas tecnológicas, el poder verificar la edad de un usuario o una usuaria es muy complicado. Por ejemplo, subir una credencial para votar que solamente tienen mayores de 18 años, bueno, pues algo tan simple como tomarle una foto a una identificación de papá o mamá o de alguien más y subirla a mi nombre para poder abrir una cuenta, es una forma muy sencilla de poder evadir este tipo de restricciones. Ujú. Entonces, esta parte de la tecnología sí complica mucho la implementación de este tipo de normativas, de legislaciones, Ujú. porque no tenemos una garantía de que los usuarios o usuarias no vayan a tratar de evadir estas restricciones, ¿no? Que en Ujú. general en niños, niñas y adolescentes, pues bueno, es muy común que al poner una restricción busquen la forma de evadirla y más en este tipo Claro. de situaciones donde pues las redes sociales prácticamente son ya parte de su vida, de su día a día y que las necesitan desde para poder llevar a cabo alguna consulta, alguna tarea, hasta poder socializar, ¿no? Es que nacieron Intercambiar. con ellas, pues, o sea, es una generación que nació con las redes sociales. Así es, también aquí es importante que a pesar de que nacieron, o Ajá. bueno, ya su generación es una parte pues intrínseca, natural de su día a día, es importante mencionar que una cosa es que sepan utilizarlas, manejarlas, pero algo muy distinto y muy distante es que sepan proteger su privacidad y sus datos personales. Por ejemplo, dentro de los principales riesgos que niños, niñas y adolescentes sufren en Internet y redes sociales van desde el ciberacoso, el grooming, también los fraudes en línea. Tenemos muchos reportes en Sonora Cibersegura donde quien proporcionó la información para una llamada de extorsión, para un fraude cibernético, bueno, pues fue el niño, la niña o el adolescente que vive en casa, ¿no? Entonces, Mm. son muchos los riesgos, Miria. Ujú. Este tipo de legislaciones son muy interesantes porque nos van a mostrar qué tan capaces son las plataformas tecnológicas, las empresas como Meta, como TikTok, de implementar este tipo de restricciones en cuanto a la edad de Ujú. quienes usan estos espacios digitales. Ahorita hablaba sobre el caso de Australia, ¿no? Que pues ha sido el primer país en legislar al respecto. No sé si Australia ya por fin lo puso en práctica y cuál ha sido la experiencia en este tema. No, apenas Apenas. se implementó la ley, o sea, ya es ley y tienen una cantidad de tiempo, si no mal recuerdo es un año, para que las empresas tecnológicas, bueno, pues empiecen a resolver y a cumplir con esta legislación para que no sean eh, afectados por multas, ¿no? Entonces, no va a ser sencillo. Lo que sí es mucho más fácil de implementar dentro de la propuesta que tiene el gobernador de Querétaro es la prohibición del uso de dispositivos electrónicos en las escuelas de ese estado. Esto ya es
ley en varios países, por ejemplo, de la Unión Europea, Reino Unido, España, ya varias alcaldías prohibieron la utilización de dispositivos electrónicos dentro de los centros escolares de nivel básico, e incluso aquí en el estado de Sonora nosotros hemos trabajado con colegios privados que ya tienen esta normatividad, es decir, está prohibido llevar dispositivos electrónicos como teléfonos celulares durante Ok, como que se cortó. Bueno, ¿nos escuchas, José Manuel? el teléfono celular. Uh-huh. Y hay ya bastante evidencia que esto aumenta el rendimiento académico de los alumnos y alumnas, pueden profundizar más en los contenidos que se les están impartiendo y además mejora la calidad a nivel psicoemocional de niñas, niños y adolescentes que están más tiempo alejados de estos dispositivos electrónicos, Liria. Pues entonces la experiencia ha sido positiva en ese aspecto en cuanto a la previsión de estos equipos en las escuelas. Entiendo escuelas privadas, pues acá por lo menos en Sonora. Ahora, ¿cuáles serían desde tu punto de vista, José Manuel, los efectos positivos y los efectos negativos de esta iniciativa que se lanza desde el estado de Querétaro y que también la intención es hacer un llamado al Senado de la República para ver si también se traslada ya a un plano nacional? Bueno, dentro de las principales, de los principales beneficios, como te comentaba, pues bueno, está el poder tener un mejor rendimiento académico dentro de los centros escolares y también los beneficios a nivel psicoemocional que esto involucra, por ejemplo, un comportamiento más proactivo, más social, más empático también, porque muchos de los contenidos que visualizan niños, niñas y adolescentes en Internet y redes sociales, pues son contenidos violentos. Y esto ya la Asociación Americana de Psicología desde el año 2015, a través de diversos estudios, ha confirmado que la exposición a este tipo de contenidos, bueno, pues aumenta las conductas agresivas y la disminución de la empatía y las conductas prosociales. Entonces esta parte yo creo que es la más representativa, viéndolo desde el punto de vista positivo, además de disminuir situaciones como la depresión, la ansiedad, entre algunas otras afectaciones o trastornos psicológicos que ya está demostrado que están íntimamente relacionados con el uso de redes sociales y dispositivos electrónicos. Dentro de los aspectos negativos, digámoslo así, y que es algo muy subjetivo y que es una discusión que está ahorita en foros nacionales e internacionales, es la violación al derecho de nuestra libertad de expresión. Entonces, ¿qué tanto estamos limitando el derecho a la libertad de expresión de estas niños y adolescentes? Bueno, pues es un tema bastante complejo. Si bien estos espacios digitales se han vuelto ya medios naturales para la expresión de jóvenes, niñas y niños, entonces esta parte también necesita ser puesta sobre la mesa y en caso de que se apruebe una legislación de este tipo, pues bueno, considerar también estos aspectos, ¿no? Ok, yo me imagino que existen estudios o que hay información sobre a qué edad ya empiezan los menores a tener acceso a estos dispositivos, a estas redes sociales y también de cuántas horas más o menos en promedio pasamos en general en redes sociales. No sé si tengas ahí el dato, José Manuel. Bueno, en promedio en México estamos conectados y conectadas a Internet un promedio de 7 horas y 45 minutos al día, es decir, ya prácticamente una tercera parte de nuestra vida estamos conectados y conectadas a Internet. Y esto involucra desde enviar un mensaje por WhatsApp hasta consultar en Google alguna tarea, redes sociales, visualizando videos, etcétera. Entonces ya es mucho el tiempo que estamos pasando y esto aumenta la probabilidad de estas afectaciones, ¿no? Además, bueno, pues hay que ser conscientes de que el cerebro de las niñas, niños y adolescentes está en desarrollo. Entonces, cuanto más estemos sobreestimulando el cerebro de estos menores, pues bueno, mayor es la probabilidad de sufrir este tipo de afectaciones, Miriam. Ok, ¿qué recomendación le harías a los papás, a las mamás que nos están escuchando, José Manuel, sobre el uso, pues, o no uso de estos dispositivos de sus hijos e hijas en redes sociales? Habrá quienes lo van a justificar por el tema de, pues, las tareas, de que incluso, pues, en algunas escuelas utilizan tablets, ¿no? Y ahí tienen todos los contenidos educativos, pero de manera general, ¿qué recomendaciones habría para ellos? Bueno, en primera, tomar conciencia de la problemática, informarnos y formarnos
es decir, conocer acerca de estos estudios, que ya hay cientos de estudios que confirman estas afectaciones para que podamos decidir de manera informada. Esto es como la comida chatarra o el azúcar, o sea, está bien si quieres consumirla, pero hazlo con la conciencia de las posibles afectaciones que esto puede traer a tu salud física, emocional, psicológica y cognitiva. Entonces, de entrada, esa sería la primera recomendación desde la perspectiva personal. Ya desde la ciencia, la recomendación es cero pantallas antes de los 6 años, Miriam. Esa es la recomendación de la mayoría de los expertos, y no significa que a los 6 años ya tengamos que darles un dispositivo electrónico como un celular o una tablet. Significa que al menos durante los primeros 6 años de vida de un niño o niña no tengan acceso a ningún tipo de pantalla digital. Ujú. Y posterior a esto, bueno, pues la recomendación más no recomendación de obligatorio sugerida es que si comienzan a tener acceso después de los 6 años de edad, sea como máximo entre 1 y 2 horas de manera supervisada por un adulto. Es decir, solos no. Ujú. Y Ah, bueno, ok. pues ya dependiendo de las necesidades, pues a partir de los 12 años ya poder tener un promedio de 2 horas de consumo. Mucho ojo, no estoy recomendando que a partir de los 12 años tengan acceso. Mi recomendación es que cuanto más tiempo podamos retrasar el acceso a pantallas digitales, Mejor. mucho mejor para la salud física, emocional y cognitiva de nuestros niños, niñas y adolescentes. Actualmente, ¿cuál es ese contenido más riesgoso que desafortunadamente está ahí a la orden del día y de fácil acceso para las y los jóvenes y que se debe de evitar? Bueno, Lidia, mira, hay un estudio por parte de Google que desde hace 2 años mide el acceso de niñas, niños y adolescentes a través de sus motores de búsqueda, y una de las conclusiones es que niños, niñas y adolescentes están llegando a contenido pornográfico incluso por accidente. Tú puedes hacer la prueba al buscar, por ejemplo, en Google una palabra Ujú. eh, tan simple, por ejemplo, como tetas, y los resultados que vas a obtener son literalmente contenido pornográfico explícito. Entonces, este es uno de los principales contenidos que mayor peligro representan para niñas, niños y adolescentes, porque les están enseñando o dando a conocer un tema muy sensible que es la sexualidad, pero desde un punto de vista, en la mayoría de los contenidos de este tipo que hay en Internet, pues se presentan abusos, se presenta violencia, se presentan situaciones irreales de la vida en cuanto a la sexualidad que no van acorde a la realidad. Entonces esto Ujú. comienza a modificar la percepción de la realidad de niñas, niños y adolescentes, y genera creencias acerca de la sexualidad que están muy alejadas de la realidad. Otro tipo de contenidos muy peligrosos son los contenidos violentos, que Ujú. sabemos que inundan Internet. Otras son las fake news o las noticias falsas, que de igual manera, al no tener un sentido crítico desarrollado, porque están en pleno desarrollo cerebral, pues Ujú. bueno, esto también induce a que puedan creer cierto tipo de información como cierta o verdadera cuando realmente no lo es. Ujú. Entonces, mucho cuidado, pues, con toda esta información que ahí está, desafortunadamente, al alcance de menores de edad. Por ello, la recomendación es de retrasar lo más posible el uso de las y los niños, de las y los jóvenes de este tipo de tecnología. Muy bien, José Manuel Acosta, fundador de Sonora Cibersegura, muchísimas gracias por apoyarnos con este tema, por compartir toda esta información con nuestra audiencia.